ingeniero. Soy la alumna Kira Ceres González Valencia, con código estudiantil 20206-782, y el día de hoy le voy a exponer lo que es mi examen de la tercera unidad. Ok, el primer ejercicio dice, verificar el comportamiento estructural de la columna de acero mostrará la siguiente figura, tanto por el método LRFD y el método ASD, para que trabaje adecuadamente a compresión. Considerar una sección W10 por 54. Resistencia a la fluencia del acero de 50 kilolibras por pulgadas al cuadrado y un módulo de elasticidad que es igual a 2900 kilolibras pulgadas al cuadrado. Esta es la imagen de figura que nos muestra. El alto de la columna es de 12 pies. La sección del perfil es W10 por 54 y bueno, como vemos en la figura, ¿no? Bueno, para empezar hay que sacar los datos inicialmente. Y bueno, para eso tenemos que usar la tabla de propiedades, ¿no? En donde, bueno, ubicamos en la tabla lo que es la sección de la columna, que es W10 por 54, y acá vamos sacando los datos correspondientes, ¿no? Cómo es el área, que es 15,8 pulgadas al cuadrado, altura, que es 10,09 pulgadas, eh, el ancho BF, que es 10,03 pulgadas, y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el RY, que es 2,56 pulgadas, ¿no? De ahí seguimos con el paso B, que bueno, que de acá dice que de la tabla 5,2 encontramos las relaciones de esbeltez tanto para el patín como para el alma. Esto se tiene que analizar de acuerdo a la figura anteriormente mostrada. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a la figura anterior que tenemos que ver en el cuadro que es el 5,2 y ver qué caso es el más parecido o el que se le asemeja más a la figura. En este caso, bueno, valga la redundancia, es el caso 1 el que se asemeja más, ¿no? Es el más parecido en lo que es para el patín. Como acá dice, ¿no? Patines de perfiles laminados, eh, placas salientes de perfiles laminados, lados salientes y así sucesivamente, que son características que cumplen nuestra figura, ¿no? En nuestro caso, en esta ocasión. Y de acuerdo a eso, vemos que nos dan una fórmula, ¿no? Que es una constante de 0,56 raíz cuadrada, ¿no? E sobre FY. Y bueno, para empezar, tenemos la fórmula que es la base que es igual a BF sobre 2. Y esto lo reemplazamos porque B vale BF sobre 2. Entonces, B sobre TF es igual a 10,030, que es BF, que es lo que ya hemos anteriormente sacado de la tabla de propiedades, sobre 2, sobre 0,15, ¿no? Que también es un dato que ya hemos sacado. Esto nos da 8,15. Y eso tiene que ser menor a la fórmula, como anteriormente mencioné, que vamos a calcular. Donde también nos da el ejercicio, dato del ejercicio, y FY también nos da el ejercicio, que es 50. Entonces, esto operamos y nos saldría que es 13,49. Y efectivamente, 13,49 es mayor que 8,15, ¿no? Entonces, eso es correcto. Lo que nos dice que es el elemento patín es no rigidizado, no esbelto. O sea, está correcto. Con lo que es el alma, igual respectivamente tenemos que analizar nuevamente la tabla 5,2, pero esta es otro caso. ¿Por qué? Porque en la tabla 5,2 hay una parte para lo que es el patín y una parte para lo que es el alma. Entonces, a partir del caso 5 justamente es lo que piensa el alma. Bueno, el caso 4 todavía creo. Pero en esta ocasión, el caso 5 es el que más se asemeja a nuestro caso, ¿no? A nuestra figura. Es por eso que bueno, escogemos este caso y también otra vez vemos la fórmula que nos están dando, ¿no? Que es la constante de 1,49 raíz de E sobre FY. Y bueno, lo que es la fórmula para el alma sería H sobre TW, que es igual a D menos 2TF sobre TW. Estos son los datos también que se nos ha dado y hemos hallado con la tabla de propiedades. Y nosotros no tendremos que reemplazarlo, ¿no? Como sabemos, D es igual a 10,09 menos 2, que es una constante, por TF. TF ya sabemos que es 0,615. Y esto sobre TW, que es 0,370. Operamos y tenemos 23,95. Y tenemos que comprobar que 23,95 es menor que el resultado que nos va a dar la fórmula que vamos a aplicarla, que es de la tabla 5,2, ¿no?
Esta es la fórmula, como mencioné. Y bueno, otra vez reemplazamos los datos que son los mismos que se aplica de patín, porque es igual lo mismo E sobre F y son los mismos datos. Los reemplazamos y nos da como resultado que es 35,88. Y efectivamente 35,88 es mayor que 23,95. Entonces esto también es correcto. Lo que nos dice que el elemento del alma no rigidizada y no esbelto. Entonces está bien. De ahí pasando a lo que es el paso C, dice, de la tabla 5,1 tenemos el valor de K, que se debe asumir los valores recomendados de diseño. O sea, en la tabla tenemos que escoger la parte donde dice valores recomendados de diseño, considerando las condiciones de empotramiento de los extremos de la columna. En este ejercicio se toma el caso A de la tabla 5,1. ¿Por qué? Porque como vemos acá en la figura, esta es la figura que se nos dio. Bueno, como se puede ver, el empotramiento de la columna es no rigizado, ¿no? Porque no se mueve, ¿no? Está inmóvil por ambas partes, tanto arriba como en la parte inferior. Entonces, acá observamos cuál es el caso que más se le asemeja. Porque, bueno, si se puede dar cuenta, hasta el color en cómo se pinta, ¿no? De donde está la columna es más oscuro, a diferencia de que acá es más clara. Entonces, no son iguales, ¿no? Es un semejante. Entonces, es por eso que tenemos que tomar en la tabla 5,1 lo que dicen valores recomendados de diseño cuando las condiciones reales son aproximadas, se aproximan. Es por eso que hemos escogido el 0,65 y eso sería nuestro valor de K. De ahí procedemos a calcular lo que es una fórmula K por L sobre R, donde R, que ya hemos hallado anteriormente en la tabla, se escoge bueno, el R se escoge el dato mayor, ¿no? Que eso se saca de la tabla de propiedades, como ya mencioné. Entonces, en este caso, bueno, es obvio que eso se reemplazan, ¿no? Las R se reemplazan. Entonces, es obvio que, digamos, un número, si se divide entre 4,37, es menor, o sea, digamos 3 entre 2 es menor que dividir 3 entre 1, ¿no? Entonces, claramente el número, o sea, el resultado mayor que va a salir al dividir un número entre RY es superior al que va a salir con RX. Es por eso que escogemos RY, ¿no? Porque es el valor mayor. Es por eso que al utilizar RY, aplicamos a la fórmula, que es la de acá arriba, y ya le ponemos el RY, que es K por L sobre RY, y bueno, reemplazamos los datos, ya sabemos que K es 0,65 por la tabla que hemos sacado, es, la longitud es 12 pies, pero como está en pies, hay que convertirlo, entonces le ponemos el valor de 12 para convertirlo en lo que es en metros, sí, en metros. Es de sobre RY, que es 2,56. Y de ahí, operando, nos sale como resultado 36,563. Ok, este valor es con decimales y eso tenemos que ubicarlo en la tabla 4,22, si no me equivoco. Y de acuerdo a eso, recién seguir con los siguientes pasos, ¿no? Por ejemplo, acá, y en la tabla de, sí, el 3,556 lo ubicamos, pero acá en la tabla solamente hay nosotros trabajamos con el FY50, entonces nos ubicamos acá, y bueno, claramente no hay un dígito con decimales, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es lo que es una interpolación lineal para poder sacar el resultado, ¿no? Para 36,556. Entonces es lo que 563, disculpe. Entonces, es lo que procedemos a hacer acá en el paso D. Calculamos, ¿no es cierto? Porque 36 tiene, según la tabla, en el ASD 27,2 y por el LRFD 40,9. Y el 37 tiene 27,1 por el ASD y por el LRFD 40,7. Entonces, el resultado que nosotros hemos sacado, que es el dato de 36,563, está en el medio prácticamente. Entonces, nosotros realizamos la interpolación lineal, que es una fórmula que se nos ha brindado, y reemplazamos los datos, ¿no? Como se puede observar, bueno, el primer dato es que sería que la cifra del ASD más la cifra de lo que queremos hallar, menos 36, que es lo que ya está, ¿no? En la tabla. Esa cifra ya está por 27,1, que es el resultado de ASD, pero para 37, menos el 27,2, que es el resultado de ASD, pero para el número 36.
Todo esto sobre la resta entre 37 y 36, ¿no? Y así hallamos el resultado de 27,144 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Esto es, este valor, este resultado que es 27,144, es el ASD para 36,563. O sea, ese es su valor real, ¿no? Ya hemos hallado. Y así sucesivamente lo hacemos con el LRFD. Operamos y su resultado nos sería 40,787 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado, ¿no? Este es el valor de LRFD para 36,563. Siguiendo con los pasos, una vez ya realizado esto, continuamos con el paso E, que dice, con los valores antes obtenidos, procedemos a encontrar la resistencia de diseño LRFD y la resistencia permisible ASD con las ecuaciones. Bueno, para lo que es el RFD, nos dan esta ecuación, eh, donde, bueno, esta es nos da un valor para una constante. Reemplazamos estos valores que se nos dan en la ecuación, donde 40,78 vendría a ser em, vendría a ser lo que es esta constante, ese valor que se nos da, por 15,8, que es AG. Esto es igual a Esto es igual, disculpe, a lo que es 644,435 kilolibras. Lo mismo hacemos con ASD, que es PN sobre la constante que se trabaja con ASD. Esto es igual a la fórmula de FSR por AG sobre la constante, ¿no? En donde 27,144 por 15,8 nos daría 428,875 kilolibras. Estos son los valores correspondientes tanto para LRFD como para ASD. Una vez hallado con esto, pasamos lo que es al paso F, ¿no? Donde verificamos que los valores obtenidos en E, en este paso, en el paso anterior, con los valores indicados en la tabla 4,1, y bueno, verificar, ¿no? La longitud la longitud efectiva. Donde la longitud efectiva se halla la constante K por L, ¿no? L es la longitud de la columna, que son los pies. La constante es 0,65 por 12, que es la longitud, y es la longitud efectiva nos daría 7,8 pies, nos den pies, ¿no? Y bueno, según la tabla, acá si nos da 7,8 pies, se supone que este valor deberíamos de encontrar en la tabla. Pero como se puede ver acá en la tabla, no hay con decimales. O es 7 o es 8. Entonces, para esto, nosotros tenemos que tantear. ¿Por qué? Porque estos resultados que se dan en el paso F tienen que ser los mismos o asemejarse a los pasos que hemos encontrado en el resultado, en el paso número E, que es 144 como 435 y 428 como 875. Todos estos tienen que asemejarse, ¿no? Como menciono. Entonces, tanteando, bueno, en mi caso me he podido dar cuenta que 8 no nos ayudaría mucho, ¿no? No se acerca a los valores que hemos encontrado. Entonces, 7 sí es el correcto, es lo que se acerca más. Entonces, hemos escogido 7, es por eso que yo menciono, ¿no? Para LRFD, en 7 es 657 kilolibras. Y para lo que es en ASD sería 437 kilolibras. Y esto equivale, bueno, ¿no? Se asemeja a lo que es los valores de E, ¿no? Como mencioné anteriormente. Bueno, siguiendo con los pasos, tenemos lo que es el paso G. Bueno, acá se hace lo que es el cálculo del pandeo crítico de plástico. Bueno, nos dan la fórmula que ya hemos hallado anteriormente, ¿no? Que es escala constante por la longitud sobre RY. Y esto es 36,563, ¿no? Que es el punto C, ya lo hemos hallado anteriormente. Y de acuerdo a esto vamos viendo las demás fórmulas, que dice, entonces, mediante el uso de la ecuación, que es esta, que es F sobre pi al cuadrado por E sobre la otra vez, ¿no? El K sobre L sobre R al cuadrado. Bueno, esta, repasando ya los datos, E sabíamos que es 29.000 por dato del problema. Acá ya sabemos que KL es lo mismo que decir 36,563 al cuadrado. Y esto operando nos da lo que es 214,415 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado.
De ahí siguiendo con las otras ecuaciones, dice, luego se verifica el esfuerzo de pandeo por flexión, que es FR, en donde, bueno, 4,71 es una constante que se nos da ya por la ecuación, ¿no? Por la fórmula. Raíz de E sobre FY. Y como sabemos ya, 29.000 es E sobre 50, que ya son datos de problema. Y esto nos da como resultados siendo 13,43. Y eso tiene que ser mayor o igual a lo que es K por L sobre RY, ¿no? Que ya sabemos que eso vale 36,563. Y efectivamente, la fórmula que se nos ha dado, el resultado sí es mayor, bueno, claramente es mayor, ¿no? No es igual, es mayor. Entonces, está bien. Bueno, y por último, finalmente, dice, se encuentra el valor de FR. Eh, y bueno, lo que es el FCR también nos da una fórmula que donde 0,658 es una constante, ¿no? Y está, bueno, tiene elevado a FY y FC. Esto por FY, ¿no? Otra vez. Operando y reemplazando los pasos, ya sabemos ya que FY es 50, 214 FE, ya le hemos tallado acá arriba, lo reemplazamos acá, operamos, ¿no es cierto? Porque FY es 50, operamos todo esto y nos saldría 45,35 kilolibras sobre pulgadas, ¿no? Al cuadrado. Esto sería, y bueno, y por último paso tenemos lo que es la H, que dice, se aplican los factores de seguridad tanto para el método LRFD como para el ASD, ¿no? El factor de seguridad, que era la constante que le mencionaba anteriormente, bueno, en esta ocasión para lo que es el LRFD, la constante que siempre se usa es 0,90. Entonces, reemplazando, que es 0,90 por FCR, tendríamos que 0,90, que es el factor de seguridad, por FCR, que vimos allá anteriormente, que es 45,35, operamos y nos saldría que es 40,815 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Y de ahí la otra ecuación que nos menciona que es el factor de seguridad por FCR por A, nos tendríamos que es, bueno, acá ya tenemos ya que es, ¿no? La constante por FCR, entonces reemplazamos solamente el dato y sería por A, ¿no? Que ya teníamos también ese dato, anteriormente lo hemos sacado, y que es 15,8, ¿no? Operamos y tenemos lo que es 644,877 kilolibras. Y eso es correcto. Y bueno, y también lo que es con el paso ASD, que el factor de seguridad es 1,77, es la constante que siempre se usa para el ASD. Y reemplazamos los valores igualmente, es que es FCR, que es 45,35, sobre la constante 1,67. Esto operando nos da 27,156 kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. Y la otra ecuación que nos da, que es lo mismo, FSR sobre el factor de seguridad por A, que igual sabemos que es lo mismo, ¿no? Que es 15,8. Operamos y sale 429,065 kilolibras. ¿Y esto cómo se comprueba? Puesto que en el paso E, como mencionaba, para saber si el problema en general está bien, tenemos que comprobarlo con el paso E, no que son los primeros resultados que nos han salido. En este caso nos dice que en el paso E nos mencionó, bueno, hemos hallado el paso E, que para el LRFD teníamos 644,435. Y en este caso, en el paso H, nos ha salido efectivamente, o sea, la diferencia es mínima. Entonces, es correcto. Igual para el ASD, en el paso E nos salió 428,875 kilolibras. En este caso nos salió 429,065 kilolibras. Igual, la diferencia es mínima, entonces está correcto, ¿no? Lo que hemos hecho está bien. Esa es una forma de comprobar al final para saber que todo está correctamente elaborado. Ok, continuando con lo que es el ejercicio 2, nos dice, ya pasando lo que es el tema de la madera, dice, diseñar la viga central de madera que consiste el piso, que sostiene el piso de una edificación destinada para la biblioteca, salas de lectura. Sobre esta viga se apoya un tabique que recibe a su vez el techo de la edificación. Considera los siguientes datos. Bueno, nos dice, usar madera del grupo B en estado seco. Una sobrecarga de techo de 75 kilogramos sobre metros cuadrados. Una sobrecarga de piso destinado para biblioteca, salas de lectura. Específicamente nos dicen que es para salas de lectura en biblioteca. De ahí dice, una cobertura de techo de vidrio sobre travesaños de acero. Espesor del vidrio 6 milímetros.
Y de ahí piso de entablado de madera de espesor de 2,0 centímetros, que es igual a 1 pulgada, y peso de entramado de 73 kilogramos sobre metros. Y viguetas de sección de 4,9 centímetros o en pulgadas, que es 2 pulgadas por como 4 pulgadas, y espaciadas a 0,60 metros, ¿no? Y por último, nos dice el ejercicio, ya nos da que consideremos inicialmente para el predimensionamiento de la columna, disculpe, de la viga, una viga de 6,5 por 24 centímetros, ¿no? Que es equivalente a 3 pulgadas por 10 pulgadas, ¿no? Y bueno, analizando lo que es la figura que se nos ha dado, bueno, tenemos, ¿no? Que la pilastra en sí, sus dimensiones es 0,30 metros por 0,30 metros, y estas están separadas de su eje a cada 2,90 metros, ¿no? Están separadas las pilastras. Y bueno, la viga que tenemos que nosotros predimensionar es la de acá, ¿no? La que está subrayada, es la del medio. Porque en esta, bueno, bajo esta hay un tabique, ¿no? De entramado de madera. Y bueno, esta es lo que va a soportar toda la carga, básicamente, ¿no? Lo que tenemos que predimensionar. Ok, empezando con lo que es el paso 1, que dice cálculo de cargas. Bueno, en lo que es en este ejercicio, los datos se tienen que sacar generales, se tienen que sacar de tablas. Por ejemplo, lo que dice, bueno, para empezar nos dicen que la viga soporta su propio peso, el peso del piso, el, el piso del entramado y el peso del techo que se transmite a través del entramado, ¿no? O sea, todo eso, toda esa carga soporta lo que es la viga, ¿no? Que está a predimensionar. ¿Qué dice? La carga muerta. Bueno, empezamos con lo que dice peso propio de la viga. Bueno, ya sabemos que su sección es 6,5 por 24 centímetros. Esto lo encontramos, ¿no? Lo ubicamos en la tabla 5,8. Y eso lo ubicamos acá, como se puede ver. Y acá sacamos los datos, ¿no? Por ejemplo, acá nos ubicamos que es este grupo B, la madera grupo B, acá nos dice grupo B. Nos ubicamos acá en el grupo B y tenemos que la viga, su peso propio es de 15,60 kilogramos sobre metros cuadrados. De ahí lo que es el peso de la cobertura de techo, acá nos dicen una descripción, ¿no? Como acá dice, el, dice, una cobertura de techo de vidrio sobre travesaño de acero. Nos está especificando y hasta el espesor nos da. Entonces, en la tabla 5,10, nosotros tenemos que buscar algo, lo mismo, ¿no? O algo que se asemeje. En este caso, nos dice tal cual lo que sale en el enunciado que nos da y nos da que este pesa 30 kilogramos sobre metros cuadrados. De ahí dice lo que es el peso del piso, que se saca de la tabla 5,12, nos indica, tenemos que ubicarlo igual en la tabla 5,12 es esta, tenemos que ubicar el grupo B, y lo que nos dice, ¿no? Acá, que el piso de entablado de madera de espesor 2,0 centímetros o 1 pulgada. Y acá nos dice eso, ¿no? El grupo B y 2,0 centímetros, ¿no? Que nos da valor de 20 kilogramos sobre metros cuadrados. Sí, siguiendo con el paso de la carga muerta, tenemos lo que es el peso de las viguetas, ¿no? Esta se saca de la tabla 5,9, en donde igual lo ubicamos de la misma forma. Estamos trabajando con el grupo B, con la sección 2,4 en las viguetas que nos ha pronunciado, 2,4 pulgadas o en centímetros 4,9. Ubicamos el grupo B como mencionaba, y bueno, también acá lo que se ubica es la separación que hay entre vigueta y vigueta, que eso nos da dato el ejercicio, ¿no? Nos da que es 0,60 metros. En este caso la tabla es 3 centímetros. Entonces, lo ubicamos el grupo B 60 centímetros y tenemos que nos da 6 kilogramos sobre metros cuadrados. De ahí lo que tenemos es por último, en la carga muerta tenemos lo que es el peso del entramado, ¿no? Esto nos da el dato ya, el propio ejercicio, ¿no? Que es 73 kilogramos sobre metros cuadrados. De ahí lo que es la carga viva, tenemos bueno, el peso sobre carga del techo, que también nos da el ejercicio de ese dato, que es 75 kilogramos sobre metros cuadrados. Y el otro es el peso sobre cargas del entrepiso. Eso saca de la tabla. Y eso también bueno, en el ejercicio nos dice que esta viga es para bibliotecas en salas de lectura, ¿no? Como mencionaba, es algo muy importante el enunciado, que nos especificaba eso. Entonces, en la tabla 5,3 hay diversos casos, y en este caso tenemos que buscar lo que es bibliotecas sala de lectura, con lo que es esto, ¿no? Ya lo hemos ubicado, y acá nos indica
que el peso de esta es, bueno, para este uso es 300 kilogramos sobre metros al cuadrado, ¿no? Y eso también lo ubicamos y lo ponemos como dato. Entonces, en general tendríamos todos estos datos ya añadidos con las tablas, como se puede ver acá. Y bueno, con estos datos pasamos al siguiente paso, que es el paso B. Este más es para lo que es analizar la figura que os han dado, ¿no? Todo de las pilastras y todo, las vigas, viguetas. Lo analizamos y nos dice que, bueno, eso se analiza de acuerdo a la tabla 5,1, que es de flexiones máximas admisibles, como se puede ver. Y bueno, dice, para la carga total, que es A máxima, esta tiene que ser menor a L sobre 250, ¿no? Como dice acá. Sí, sí, lo raso de yeso es lo que no tenemos. Y bueno, y lo que es para solo para sobrecargas, que es lo máximo, tiene que ser menor a L sobre 150, ¿no? Que es acá nos dice también, que es la sobrecarga, que es para la carga viva. Y ahí nos dice la luz de cálculo, que es de que, bueno, esto se saca, es 2,70, pero esto ¿cómo se obtiene? Como sabemos, la separación entre pilastra y pilastra es 2,90, pero como mencionábamos, este es de eje a eje. Lo que nosotros queremos hallar en la luz de cálculo, como acá dice, luz entre caras de los apoyos, o sea, por así decirlo, la longitud que realmente se usa, ¿no? La longitud que nos va, que efectivamente está en uso, ¿no? Que se está usando realmente, como menciono. Bueno, en este caso, como sabemos, la pilastra sus dimensiones es 0,30 por 0,30. Entonces, si partimos a la mitad, que es el eje de la pilastra, tendremos 15 centímetros y 15 centímetros por ambas pilastras. Y sumando nos da 30 centímetros. Y 30 centímetros se le resta a 2,90, lo cual nos daría 2,60. Y esa es la verdadera longitud, es la longitud útil, ¿no? Que se encuentra en el ejercicio. Entonces, por eso es que ponemos 2,60. Ok, siguiendo, bueno, para lo que es el paso C, tenemos que recapitular el paso A. ¿Por qué? Porque en el paso A, los datos que hemos hallado es kilogramos sobre metros cuadrados. Y nosotros necesitamos kilogramos sobre metros. Acá hubo una confusión de digitación. Acá lo que es el peso propio de la viga es 15,60 kilogramos sobre metros. No es metros cuadrados, es sobre metros. Entonces, bueno, continuando, dice, el siguiente peso es el peso de la cobertura de techo, apoyado entramado de 2,90. 2,90 como mencionaba es la separación de pilastra entre pilastra. Y bueno, esto es igual a 30 por 2,90. ¿Por qué? 30 es lo que acá hemos hallado del peso de la cobertura, que es 30 kilogramos, por 2,90, para así hallar en kilogramos sobre metros, ¿no? Y el valor operando nos daría 87 kilogramos sobre metros. Lo mismo hacemos en lo que es con el peso del piso, ¿no? Y en este caso tenemos que sumar lo que es el peso del entablado más las viguetas, ¿no? Y este ancho apoyado es igual al espaciamiento entre viguetas, que es 0,60 metros, ¿no? Y bueno, para esto se suma lo que es el peso del piso y el peso de las viguetas, ¿no? Que el peso del piso y el peso del entablado. Sumando nos da 26 kilogramos de metros cuadrados. Y esto se multiplica por la separación entre viguetas, que es 0,60 metros multiplicados nos da 15,6 kilogramos sobre metros. ¿No? Y está en metros, no está en mejorados. Y por último tenemos lo que es el peso entramado. Bueno, este ya nos daba el dato, entonces se sigue manteniendo. Sumando todo esto, la carga total, bueno, la carga muerta total sería 191,2 kilogramos sobre metros, ya en metros. Y lo mismo hacemos para lo que son las vigas. En las vigas tenemos las sobrecargas del techo, que nos da como datos 75 kilogramos, pero acá sí se multiplica por la separación entre pilastra y pilastra, ¿no? Que es 2,9. Multiplicados, operando, nos da 217,5 kilogramos sobre metros. Y en lo que hace a la sobrecarga en entrepiso, este multiplicamos lo que es 300 kilogramos, que es el dato que teníamos acá, por la separación, ¿no? Entre viguetas, que es 0,6 metros, ¿no? Multiplicando, operando, nos da 180 kilogramos sobre metros. Y bueno, la carga total de las cargas vivas, que es WL, nos daría 397,5 kilogramos sobre metros. Así, continuando con lo que es, bueno, acá hay que calcular lo que es la carga total,
que hay que multiplicar, ¿no? Digo, hay que reemplazar los datos en esta ecuación, que es la carga total, que es MWT, que es igual a WD, que era la carga viva, más la carga muerta, son los totales que hemos hallado anteriormente. Estos sumados con los valores que ya obtenemos, operando, dan 588,7 kilogramos sobre metros. Bueno, a partir de esto tenemos que hallar lo que es, ya teniendo la carga total, hallamos lo que es el momento máximo y el cortante máxima. Para el momento máximo tenemos la fórmula, que es esta, ¿no? WT, que es la carga total, por L al cuadrado, que es la separación, ¿no? La longitud. Sobre 8 es la constante. Esto representa los datos que ya tenemos. Operando nos da 497,452 kilogramos sobre metros. De ahí lo que es la cortante máxima. Bueno, tenemos que Bmax, que es cortante máxima, es la carga total por la longitud, 500 al cuadrado, 5 cuadrado, sobre 2. Reemplazamos, operamos y nos sale 765,31 kilogramos. Eso es por momento máximo y cortante máxima. De ahí pasamos a lo que es el paso D, donde dice cálculo de esfuerzos admisibles y módulo de elasticidad para vigas. Se utiliza el E mínimo. O sea, en este caso no es como para viguetas, que no era el E mínimo, es diferente. En este caso, para vigas, es sí o sí se utiliza el E mínimo. Dice, y los esfuerzos admisibles sin ninguna modificación. Eso es muy importante. El E mínimo y los esfuerzos admisibles sin ninguna modificación. Acá no se supone nada, no. Es sin ninguna modificación. Bueno, para esto utilizamos lo que es la tabla para el E mínimo utilizamos la tabla 5,2, que es el módulo de elasticidad, en donde, bueno, nos ubicamos, ¿no? Que es el E mínimo, en grupo B, que es el grupo de madera con el que estamos trabajando, es 75.000 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, ¿no? Como acá indica. Y para el FM, igual nos ubicamos en el grupo B, que es el grupo de madera en el que estamos trabajando, y sería 150 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Continuando, en el paso D, tenemos lo que también calcular lo que es FB, que es el esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras, ¿no? En este caso, igual, nos ubicamos en el grupo B, y eso sería 12, ¿no? Por eso reemplazamos y sería 12 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y para el FC, tendríamos lo que es el grupo B igual, que sería 28 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y por último, tendríamos lo que, bueno, de este paso, tendremos todos estos resultados, ¿no? Ya viendo hallados por medio de las tablas. Siguiendo con los pasos, tenemos lo que es el paso número E, que dice fórmula del momento de inercia, que es I, necesario por limitación de flexiones. La fórmula es la misma que la utilizada en viguetas, ¿no? O sea, lo que llevas aprendido anteriormente se vuelve a utilizar la misma fórmula. La fórmula es la que está acá, como se puede observar. 5 es una constante, los números son constantes, las letras sí varían, se reemplazan. Bueno, dice cálculo de W equivalente, que es la carga equivalente, ¿no? Bueno, como menciono, el 1,8 es una constante. En la carga, estas son cargas totales, tanto de carga muerta como de carga viva, se suman y se multiplican por la constante, y estas operando nos da lo que es 141,60 kilogramos, no, disculpe, 741,66 kilogramos sobre metros. Esa es la carga equivalente. De ahí tenemos que dice, entonces para la carga total, donde, bueno, K es 250, ese se ocurre al paso B, que vimos anteriormente, donde yo decía que se tenía que analizar, era un paso más para analizar las fórmulas que nos daba la tabla y que así íbamos a ver posteriormente, bueno, en este caso se utiliza, ¿no? Para la primera, que era la carga total, que era la primera fórmula, que era L sobre 250, entonces K 250 en esta ocasión, ¿no? Y reemplazamos la fórmula, dice, y debe ser mayor que 5 en la constante, W 741, que ya hemos hallado, 741, 741,66 por 260, que es la 2,60, pero ahora
ya no está estamos convirtiendo, pues por eso acá también hay un 100. Bueno, eso es el cubo por cada que 250 sobre 384 por 75.000 por 100, ¿no? El 100 es lo que estamos convirtiendo. Esto operando nos da 5.657.773 centímetros a la cuarta. Y solo para la sobrecarga, que sería K, varía, ¿no? El K ya no es 150, sino es 350. Operando, reemplazando los datos que sabemos, ya sabemos que son los mismos anteriormente. Y operando tendremos lo que es 4.245,245 centímetros a la cuarta. Y dice, se considera el mayor de los dos, entonces I, el I que se va a usar, ¿no? El I necesario va a ser 5.657,733 centímetros a la cuarta, ¿no? Que es el mayor, que es este. Disculpe. Mm. De ahí dice, en el paso F, dice, cal- cálculo del módulo de sección Z necesario para la resistencia, por resistencia. Z dice que tiene que ser mayor a M máximo que habíamos calculado anteriormente, en un anterior paso, sobre FM que también tenemos. Entonces simplemente los reemplazamos y donde sería M máximo, sería 497,452 por 100 que se está convirtiendo sobre 150, que es FM. Esto operando sería 331,635 centímetros al cubo. Siguiendo, dice el paso G, dice, en la tabla 5,8 en el eje X, observamos que una sección de 6,5 por 24 centímetros, que sería 3 pulgadas por 10 pulgadas, satisface los requisitos de momento de inercia y el módulo de sección Z, ¿no? Porque lo que es la Z requerida, bueno, nos dice, ¿no? Tenemos, ya lo que hemos hallado anteriormente, tenemos que es 331,635 centímetros al cubo. Y eso tiene que ser menor a lo que es Z, Z y la sección de la viga, ¿no? Que es 6,5 por 24. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Es por la tabla 5,8, porque nos vamos a lo que es el eje X y la sección Z, que es lo que estamos, la Z requerida, y acá nos dice que es 6,24,0, como dice acá. Y efectivamente, este valor es mayor a lo que hemos hallado anteriormente, ¿no? O sea, este es el peso que la viga puede soportar y este es o sea, es lo máximo que puede soportar y este es lo que va a soportar. Entonces está bien, ¿no? Porque no sobrepasa. Entonces, esto es correcto. Lo mismo con lo que es la I, ¿no? El I requerido, igual en el eje Y nos ubicamos. Acá dice que es, según la tabla, para el I es 7.488,0. Y eso también sobrepasa a lo que hemos predimensionado anteriormente, ¿no? Porque anteriormente nos salió 5.657,733 centímetros al cubo. Entonces también está correcto. Entonces sí va a aguantar. O sea, esta sección es la adecuada para este predimensionamiento. Bueno, de ahí siguiendo con lo que es el paso H, dice, verificación del esfuerzo cortante corta la sección crítica a una distancia H del apoyo. Acá hallamos lo que es la BH, que es igual a la B máxima, que también es un dato que ya lo tenemos, menos WT, que también lo tenemos, y lo que es el H viga, que es la sección de la viga, ¿no? La altura. Bueno, lo que es la W más, como digo, ya lo hemos hallado en el punto C exactamente, nos da este resultado. La carga total también tenemos que nos da este resultado. Y lo que es la viga, que la sección de la viga, que es 6,5 por 24 centímetros, eso lo convertimos a metros y sería lo que es 0,24. Y bueno, operando nos da como resultado BH, que es 624,022 kilogramos. De ahí dice, se verifica el esfuerzo cortante FB. Acá tenemos lo que es este valor, el que nos da como fórmula, bueno, constante, sabemos que es 1,5. La BH, que ya lo tenemos, acá ya lo hemos hallado. La base por altura de la sección de la viga, ¿no? Que es 6,5 por 24. Reemplazamos los datos, operamos y esto nos da 6,0 kilogramos sobre metros cuadrados, ¿no? Y esto tiene que ser menor
que FB, que es igual a 12 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esto nos da en la tabla 5,4, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Eso nos da. Entonces, efectivamente, sacando este valor que ya teníamos, sí comprobamos que 12 kilogramos es mayor claramente que 6,0 kilogramos por sobre centímetros cuadrados. Entonces, esto está correcto. De ahí dice, en el paso I, dice, verificación de la estabilidad lateral se considera las dimensiones equivalentes comerciales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este paso se trabaja con lo que es la tabla 5,6, ¿no? Lo que dice requisitos de arriostramiento para elementos de sección rectangular. La relación es alto sobre ancho, ¿no? Que sería 24 centímetros sobre 6,5 centímetros. Pero acá dice, se consideran las dimensiones equivalentes comerciales. Y comercialmente se utiliza pulgadas. Entonces, ya no sería 24 centímetros sobre 6,5 centímetros, sino sería 10 pulgadas sobre 3 pulgadas. Esto se divide y nos da 3,333 claramente, ¿no? Con decimales. Pero esto equivale a 3, ¿no? Entonces, si en la tabla, este valor 3 tenemos que ubicarlo en la tabla, ¿no? Esta es la tabla general, ¿no? De varios valores, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, como nos salió 3, ubicamos el valor 3 y nos dice que esta tiene una restricción del desplazamiento lateral en apoyos, traslación y rotación. Por lo que es suficiente restringir el desplazamiento en apoyos, ¿no? Es lo que nos quiere decir la tabla. Nos indica eso con lo que hemos hallado. Y ya para finalizar tenemos lo que es el paso J, que dice cálculo de la longitud de apoyo. Bueno, acá nos tenemos que calcular lo que es esta sigla, que es A, que es a la fórmula B máxima sobre base por FC. Tenemos B máxima y tenemos que es 756,31 sobre 6,5, que es en la sección de la viga, por 28, que se fija que también era un dato que teníamos anteriormente. Esto operando sería 4,205 centímetros. ¿Por qué nos dice esto? Dice, se dispone de 0,15 metros de longitud de apoyo en mitad de la pilastra. Bueno, hay que analizar esto, porque la pilastra en concreto, esta pilastra son estos cuadrados que sale acá. Bueno, la viga, como sabemos, este es el mínimo que la viga se debería, o sea, esa es la longitud de apoyo mínima que la viga debería apoyarse sobre la pilastra, ¿no? O sea, 4,205 centímetros es lo mínimo que debe estar apoyado la viga sobre la pilastra. Pero claramente es el mínimo, ¿no? Entonces, nosotros mayormente hacemos que no recurrimos al mínimo, sino eh, que sobre, por así decirlo, ¿no? En este caso, como cogemos del eje, sería 0,30 entre 2 es 0,15 centímetros. Entonces, la viga, puede ser que la longitud, o sea, no puede ser. La longitud de apoyo, lo recomendable es que sea el mínimo, ¿no? Pero como podemos tomar desde el eje, entonces sería de 0,15 centímetros lo que dispone, ¿no? La viga para abarcar la longitud de apoyo sobre la pilastra. Es lo que quiere decir el paso J. Y bueno, como una retroalimentación y para tenerlo más claro, en el paso G hallamos, ¿no?, los valores requeridos y lo hemos comprobado con la tabla 5,8. En los valores que tendríamos, bueno, con lo que la sección que hemos tenido inicialmente, ¿no? Que es la de 6,5 por 24 centímetros, que es 3 pulgadas por 10 pulgadas, es suficiente, ¿no? Nos abastece, es más, nos sobra, ¿no? Porque esto es lo que puede soportar y esto es lo que verdaderamente está soportando ahorita, ¿no? En el predimensionamiento. Entonces, como nota, como recomendación, podríamos decir que se puede apreciar que al elegir una viga del grupo B con sección de 6,5 por 24 centímetros, se excede el módulo de sección Z y el momento de inercia I, por lo que se puede optimizar el diseño utilizando una sección menor, ¿no? Pero eso es para, bueno, por así decirlo, para usar menos material y bueno, acá también nos permite, ¿no? Porque la diferencia sí es un poco, mm, o sea, es un poco más de lo considerable, ¿no? Entonces, sí podemos reducir la sección, que es 6,5 por 24 centímetros, la podemos reducir. Entonces, en eso concluiríamos, en este ejercicio 2. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.